Muy buenos días, hoy el radar se viste de lujo con dos guayitas que tengo a mi lado. Vinieron hoy bien uniformadas estos muchachitos. Bien, pues vamos a comenzar, que este miércoles es Touch de la semana, como le dicen. Ya. Fíjense ustedes que el ombligo del mundo está en el chacmol. Y no conocen ustedes la chacmol hembra. Es otro rollo que también... Bueno, uno como arqueólogo tiene que empezar a investigar ciertas cosas viejas, viejitas, viejonas, de toda clase. Bueno, pero vamos a comenzar con las notas locales. A ver qué nos trae, Loreta. Pero hablando de ¿Qué cosas hay? así de arqueología, cuéntenos un poquito, no es tan arqueólogo, pero ¿en dónde nos encontramos? Estamos en la iglesia de San Cristóbal, al oriente, suroriente del centro de Mérida, la calle 50 con 69, exactamente. Porque aquí en Mérida todo es, ustedes lo saben perfectamente bien, es a base de nomenclatura. La nomenclatura es numerología. De pares y nones. De pares y nones, exacto. Pero algunas ya tienen avenidas con nombres y todas estas cosas, que las autoridades se les ocurre y le ponen nombres. Y entonces estamos en la iglesia de San Cristóbal, donde se venera a la Virgen de Guadalupe. Todos los 11 es su verbena, y el 12 de diciembre, del mes de diciembre, es el día de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Ahí es también la arquidiócesis celebra las confirmaciones. No sé por qué adoptaron ese templo. Bueno, porque iglesia es la religión, el templo es el de San Cristóbal. También hay un parque enfrente, está dedicado a Morelos, y también a su alrededor existió un cine, el Cine Esmeralda. También hay un pequeño mercadito ahí cerca. Y hay muchos comercios, está rodeado de comercio y todo, pero es mucha la romería. Y cuando viene el fin de año, en diciembre, los primeros días de diciembre, el día 10, empiezan las peregrinaciones. Ya dicho lo anterior, ahora vamos a escuchar las noticias. Ahora sí, vayamos con estas notas locales y con la finalidad de acercar a los estudiantes, así como al personal docente y administrativo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP. Se realizaron con éxito los operativos de bienvenida en los 5 planteles de la entidad. El director general de esta institución, Jorge Sobrino Argáez, destacó la importancia de continuar los estudios de bachillerato a los más de 2,000 nuevos alumnos y padres de familia que asistieron a los eventos. También informó que en las instalaciones de cada escuela de la institución recibieron mantenimiento durante el periodo vacacional, con la finalidad de brindar una mejor calidad y confort a los más de 5,000 matriculados con los que cuenta el colegio. Y como una estrategia para reducir el hacinamiento y contribuir a la protección de niñas, jóvenes y mujeres, Yucatán ejerció en el último año una inversión histórica por más de 198 millones de pesos en la construcción de 4,423 acciones de vivienda para igual número de familias. En gira de trabajo por Izamal, primer pueblo mágico, el gobernador Rolando Zapata Bello y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, entregaron dichas obras en la modalidad de cuartos rosas, así como a jefas de familia, taxistas, policías y jóvenes. Acompañado también del delegado de la SEDATU en la entidad, William Sosa Altamira, el mandatario destacó que contar con una vivienda digna es una necesidad que transforma vidas.
Y el género alternativo como una herramienta para expresar el entorno contemporáneo de los jóvenes mayas de 6 municipios locales durante el concierto tradicional y fusiones musicales propuestas indígenas que se efectuará en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La intención de este espacio es generar foros de expresión que contribuyan a potencializar las habilidades de la población maya hablante, así como valorizar y estimular el desarrollo artístico de este sector. Este espectáculo es de entrada libre, que también se llevará a cabo el sábado 19 de agosto a las 20 horas en la concha acústica del Parque de las Américas. Y en Jalachó, más de 500 vecinos se sumaron a la larga lista de quienes ya recibieron beneficios para la economía en el hogar y la salud, resultando de las gestorías que se traducen en apoyo del gran esquema Confianza de Pablo Gamboa Miner. En el encuentro con los colonos del citado municipio, el legislador yucateco atendió las solicitudes que le expresaron, varias de las cuales tuvieron respuestas inmediatas, en tanto que otras fueron anotadas para evaluarlas y ofrecer la mejor alternativa de solución. Por su parte, también los vecinos de Jalachó manifestaron su agradecimiento a Pablo Gamboa, pues no se limita a apoyar, sino que brinda la posibilidad de que cada uno se exprese y comparta lo que considera que se necesita mejor en su localidad. Y 2 jóvenes yucatecos forman parte de la 4ª generación del programa Líderes de Mañana, y el día de ayer les dieron la bienvenida en el Tecnológico de Monterrey, junto con otros 200 estudiantes provenientes de diversas partes de la República, quienes obtuvieron una beca del 100% por su talento académico, habilidades cognitivas y empatía social. En la ceremonia de bienvenida realizada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, estuvo presente Víctor Caballero Durán, secretario de Educación del Estado. Estos 2 líderes del mañana que forman parte de esta nueva generación son Tabata Sánchez Tejedor y Ricardo Castro Peraza, egresados de la Escuela Preparatoria número 1 y 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán, respectivamente. Ambos, por ser acreedores de una beca del 100% que les permitirá estudiar una carrera, tuvieron que presentar un proyecto que generará un cambio social positivo en su entorno. Y bueno, pues estas son las notas locales. Don David, vamos con usted. Bien, pues ahora escucharemos qué está sucediendo en el resto del mundo y lógicamente en toda nuestra nación. Así es, vamos a comenzar. Y un juez federal concedió el traslado a Washington de la exdiputada por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, ligada a Joaquín El Chapo Guzmán y acusada de tráfico de drogas. La defensa manifestó su intención por apelar la resolución, por lo que el impartidor de justicia otorgó 2 días de plazo. El gobierno estadounidense solicitó que el proceso sea llevado a Washington, debido a que la investigación, testigos y fiscales que conocen el caso están ahí. Senadores y diputados de oposición exigieron que la PGR realice una investigación amplia e imparcial de los supuestos sobornos que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La Comisión Permanente del Congreso, los legisladores presentarán varias propuestas para que haya una investigación profunda y se sancione efectivamente al exfuncionario. Además, solicitan que la PGR refuerce el mecanismo del sistema internacional con la Procuraduría de Brasil para solicitar información sobre el caso. Y tras registrarse un socavón en el Paso Express de Cuernavaca, en el que murieron 2 personas, el titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informa que se someterá a revisión la infraestructura hidráulica de todas las carreteras del país. Detalla que los encargados de realizar estas acciones serán las direcciones generales de los centros de la SCT, junto con las delegaciones de Conagua y de Protección Civil. Ruiz Esparza precisó que serán incorporados aspectos que puedan cambiar la infraestructura, como lluvias torrenciales y una mayor fuerza de huracanes.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, adelantó a diputados del PRI que en el 2018 se prevé un presupuesto austero con un posible recorte de 80,000 millones de pesos. El funcionario aseguró que la medida se tomará a pesar de que se espera un mayor crecimiento económico y un precio del petróleo más elevado. Meade expuso a los legisladores que las prioridades serán el gasto social y el de inversión. Y ahora, comenzando con notas internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió homenaje a Cuba al fallecido líder Fidel Castro. Se trata de una sorpresiva visita a la isla en momentos en que su país atraviesa una crisis política con protestas. Maduro junto al presidente cubano Raúl Castro visitaron al monumento de piedra en Santiago de Cuba que guarda las cenizas de Fidel. Y concluimos con una nota del Papa Francisco que pidió perdón a las víctimas de sacerdotes pederastas en el prólogo de un libro escrito por una víctima. En el escrito, el líder católico condenó la absoluta monstruosidad y el horrible pecado del abuso sexual a menores. Francisco recuerda que muchas víctimas abusadas por religiosos durante su infancia incluso se han suicidado. Según Francisco, supone un gran desafío para las víctimas de la pederastía, tomar la palabra y contar lo que tuvieron que soportar. Pues así concluimos nuestras notas nacionales e internacionales el día de hoy. Muchas gracias, May. Todo por informar. Pues nosotros siempre estamos pendientes de lo que sucede en la localidad, en México completo, entero, en la República, el suelo patrio, y lógicamente también en el resto del mundo, porque estamos en un mundo globalizado. Bien, pues ahora el radar alternativo, que es el editorial de este segmento noticioso, de hoy miércoles 16 de agosto del presente año 2017, lo hemos titulado ¿Y en México cuándo? Y sigue la mata dando, para que quede en verso. Esta es la segunda parte del editorial del día de ayer, martes, en el que se complementa un comentario que se saca de la siguiente forma. Otros Odebrecht tentarán al PRI y al PAN en el 2018. El modelo corruptor ya se enquistó, y esto lo afirma un señor de nombre Tony Payam. El director de México Center en el Baker Institute, Tony Payam, no se sorprende de que los escándalos de corrupción de Odebrecht finalmente hayan salpicado a las altas esferas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues asegura que responden a un modelo que se enquistó en México desde hace años, que se vio impulsado por la reforma energética y las grandes licitaciones aprovechadas por personajes que salieron de la administración federal para pasar a la iniciativa privada. Chulada de funcionario. El analista alerta que si no existe una investigación independiente sobre los presuntos sobornos de la empresa brasileña, el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, lo que estaríamos viendo sería la punta de un iceberg que podría acrecentarse ante una elección complicada para el PRI y para el PAN, cuya consigna es evitar que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. Otra vez el fantasma. Para tener esta capacidad de detenerlo, se van a necesitar millones de dólares, con el fin de cooptar de distintas maneras el voto de los mexicanos. Esto lo advierte el profesor de la Universidad Rice. El actual escándalo de presunta corrupción que envuelve al extitular de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, ameritaría la conformación de una comisión de investigación independiente, y si eso no pasa, lo único que estamos viendo es la superficie del iceberg. Sostuvo el director de México Center en Baker Institute, Tony Payam, como ya hemos dicho antes. Esta semana
Aristegui Noticias, la revista Proceso y el periódico O Globo de Brasil dieron a conocer que las versiones juramentadas de 3 directivos de Odebrecht ante la Fiscalía brasileña apuntan a que se hicieron pagos irregulares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Más claro, ni el agua. El primero de ellos sería de $4 millones en abril del 2012, justo en la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Otros $6 millones llegarían después por medio de un offshore ubicado en Islas Vírgenes. Payán explica que este tipo de sobornos de dimensiones multimillonarias se vieron impulsadas por la reforma energética y las grandes licitaciones con las que se posicionó a consultores que pasaron de administración pública a la privada. Reiteramos, esta es la nueva manera en que se está dando la corrupción, no solo en Odebrecht, sino en el modus operandi de la gran corrupción, de los grandes capitales. El profesor de la Universidad Rice alerta del riesgo de que en un proceso electoral en puerta, donde la consigna de los partidos Revolucionario Institucional, el PRI y Acción Nacional, es no permitir que Andrés Manuel llegue a la presidencia de México. Tener esta capacidad de detenerlo se va a necesitar, como ya hemos dicho también y reiteramos, millones de dólares con el fin de cooptar de distintas maneras el voto de los mexicanos. ¿Cómo entender que el escándalo de Odebrecht podría ser el primero de muchos? Lo que estamos viendo en Odebrecht, otros que operan a nivel mundial, compañías como OHL y otras de menor escala, es un modelo de corrupción que se ha asentado mucho en México. Es muy obvio para muchos mexicanos que este es el modus operandi de una gran corrupción que existe hoy. Contratos inflados, contratos donde se sobrecarga el precio a las obras públicas y se desvían los fondos hacia los partidos políticos o incluso hacia las personas, donde se dan los contratos a cambio de ciertos reembolsos al político que lo apruebe. ¿Permiten las leyes actuales este tipo de prácticas? Veamos. Yo siempre he dicho que el gran retorno de la reforma energética y de impulsar las grandes obras públicas y las grandes licitaciones, al mismo tiempo estaba posicionando a consultores y lo que llamamos la puerta giratoria. Es decir, cuando funcionarios salen del gobierno después de contar con un acceso privilegiado y salen preparados para conseguir los contratos para las grandes compañías a cambio de pagos de millones de dólares, esta es la nueva manera en que se está dando la corrupción, no es solo de Odebrecht, sino de el modus operandi de una gran corrupción. ¿Cuáles son las consecuencias colaterales de esta corrupción? El país pierde una cantidad importante de su presupuesto para obra pública a nivel federal. En los estados y los municipios, esa es una manera en la que se está dando los famosos moches. En la reforma energética, obviamente, estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, no me sorprende, eso lo habíamos visto. El otro día me tocó hablar con el Wall Street Journal y me preguntaba por los conflictos de interés en México. Les dije que no existe propiamente en el país ese concepto. Esto lo está diciendo este señor Payán. Periodistas y políticos hablan del tema, pero en el sistema anticorrupción no existe. Ha sido la gran puerta por donde han pasado estos temas. El Sistema Nacional Anticorrupción es promovido en el discurso de las autoridades, lejos de castigar a los anteriores. La implementación del sistema no evitará nuevos casos entonces. El caso de Lozoya y otros no están saliendo gracias al gobierno mexicano, que no tiene ningún ápice de voluntad de castigar ese tipo de desvíos. No hay, es más, el primer instinto de las autoridades fue salir a decir que no existe y en el contrato no está contaminado, que no favorece a unas compañías y que no hay pagos bajo la mesa. Ajá, está bueno. Finalmente, eso significaría investigar al propio órgano político administrativo, es decir, tocar a las esferas políticas
Obviamente se trata del sistema nervioso político del país enquistado per secula seculorum. Y en ese sentido se requiere voluntad política para investigar, requeriría que voltearan a ver a sí mismos, y en ese sentido no hay ni una pizca de voluntad del gobierno federal. Y como colocón, en una forma abreviada les diremos, así de fácil, la mugre comienza a desbordarse y amenaza con pringar a muchos notables, hombres de cuello blanco, los impolutos que se juntan con los corruptos y se forma un círculo de corruptos y corruptores que ahora no saben dónde meter la cabeza, y así como han enchirolado a exgobernadores sátrapas que le robaron al pueblo y se les ve muy ufanos tratándose de escabullir de la justicia mediante componendas con el poder, mismos que están viendo contado el día de su partida, de madre tal vez, como ya lo estamos mirando en lontananza, allí en el lejano país de Brasil, donde han comido frescobote quienes ayer todavía eran mandatarios y personajes de alta alcurnia. Y en México, ¿cuándo? Nos preguntamos. Y lo dejo sobre la mesa para que aquí mis dos damas que me acompañan nos digan qué piensan de todo esto. Como decíamos ayer. Sí, como decíamos ayer, ¿no? Este tema sigue fresquecito, hay que opinar de él en el sentido de que no veo que esta empresa Obradich, que viene de Brasil, yo siempre he dicho que el problema de los latinoamericanos es su forma de pensar, y es evidente que en Latinoamérica existe esa voy a fregar al otro o voy a sacar yo partido el vivo, por ¿no? esto. El vivo. Viveza, no quiere decir que en el primer mundo no se dé, sí se da, porque se da en todo el mundo, pero se da con menor frecuencia. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, esto es el pan de todos los días para Latinoamérica, siendo pueblos tan ricos en todo. ¿A qué pan te refieres? Al pan de la mayuquita. Al pan de la mayuquita, no, a todos Montejo. los políticos. Estamos viendo al pobre de Venezuela, Ecuador y Perú también han pasado por lo mismo. Ahorita Brasil, que ya están teniendo juicios políticos sus presidentes. Y como dice ahí la pregunta, ¿y en México cuándo? Ojalá que esto ya empiece a desmenuzar la bolita de toda esa porquería. Y por cosas hasta menores de los que estamos oyendo. Ni siquiera están diciendo, es el presidente el que se está robando las cosas. Son la bola de sátrapas y ratones que tiene alrededor de ellos. Es que los pinos están invadidos de ratones. Es el sindicato, es el director, el sindicato. Todo el mundo le ha metido mano a esa empresa llamada Pemex, que la verdad era de lo que comíamos los mexicanos. O sea, éramos el número 1 a nivel mundial. Bueno, esa imagen nos vendieron, ¿no? También. Que era Pemex para los mexicanos. También, pero todo el mundo le metió... Como la comisión y como teléfonos de México. Bueno, pero dicen que no nos hacen falta... No me hables de Comisión Federal, por Dios. Dicen que no nos hacen falta... Los recibos que me están mandando son una verdadera aberración de consumo. No nos hacen falta recursos. Lo que pasa es que tenemos muchos rateros. Así es, están bien repartidos, pero solo entre ellos, en un pequeño grupo. Y sí, ni tan pequeño ya, bueno, le meten pequeño, sí, claro. Así con singular alegría. Es que ya es a nivel federal, es desfachatado. luego en estatal, luego ¿cómo se llama? En municipales. O sea, no digo que los de aquí, pero ¿cuántas veces no escuchamos que también el gobernador de Tamaulipas o de Veracruz todos o lados de... se cuecen habas, Así es. unos más que otros? Pero urge ese sistema de anticorrupción que nadie quiere bien agarrar. llevado. Que nadie quiere agarrar. Llevado. Si lo nombran ellos mismos, porque son sus cuates. Claro. Bien llevado. ¿Quién lo va a regular? Es ellos. Función pública, desde que fue absorbida, desde que entró Peña, que ya sabía lo que iba, ya sabía cuáles iban a ser sus objetivos, la absorbió. ¿Y cómo se va a auditar él mismo? ¿Cómo va a ordenar? Vamos a estudiar estas partes donde hay faltantes, por supuesto que no. Tiene que haber esa descentralización de función pública.
Bueno, Que ya nadie nos quiere hacen hacer. la manita de que esto se tiene que adiós. terminar, porque la torreta ya se encendió. Así es que Ya ustedes nos- son los... Si váyanse por la sombrita, ¿eh? Bien, pues muchas gracias Loreta. Gracias, don muchas David. gracias, May, May. Al contrario, gracias. Porque realmente esto hay que airearlo, hay que decirlo. No se puede quedar nada más en el hecho de que lo escribió fulano y lo publicó fulano. No. Eso se tiene que decir, porque solamente en esa forma, posiblemente nosotros nada más estamos poniendo un granito de arena en ese desierto inmenso que existe allá. Pero, bueno, dicen que una golondrina no hace verano. Nosotros sí creemos en que todo lo que se consigna en las redes sociales queda. Y si no, vamos a ver qué es lo que va a suceder más adelante. Muchas gracias y de nuevo con ustedes el día de mañana, jueves, en el que tendremos algunas cosas que hemos estado implementando para ustedes en este sistema que hemos adoptado en Televisión On Demand. Muchas gracias y mañana. Comenzaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y los indomables Leones de Yucatán tomaron la delantera contra Bravos de León en casa, el Parque de la Serpiente Emplumada. En el primer juego, Johanner Negrín lanzó inspirado una joya de picheo de un solo hit en 8 entradas para conducir a la victoria a los Leones de Yucatán por blanqueada 2-0 sobre los Bravos. El primero de la serie fue un duelazo de picheo entre Marco Quevedo, quien lució en 8 episodios, y Johanner Negrín, que ponchó a 9 para hacer vibrar a los más de 8,000 aficionados en la Cueva Melenuda. Negrín inició encendido en la loma al ponchar en estricto orden a los primeros 7 enemigos. Lanzó juego perfecto hasta la 6ª entrada sin hit ni carrera hasta la 8ª, cuando Dan Johnson le dio una línea al jardín central. Las Fieras fueron las que atacaron al abridor visitante para tomar la ventaja 1-0 en los spikes de Diego Madero, quien se envasó con triple y enseguida timbró la carrera de la quiniela con sacrificio de Ronnie Mustelier. Yucatán sentenció el triunfo en un zarpazo más en el 5º episodio gracias a Yuneski Betancourt, quien abrió la tanda con sencillo, avanzó a la intermedia con toque de Esteban Quirós y logró irse al Pentágono con doblete de José Juan Aguilar. En la 9ª entrada, Ronald Belisario colgó el 0 con 3 ponches para acreditarse el salvamento. En el segundo de la serie resultó un dramático juego en el que las indomables Fieras iban perdiendo en la última entrada y tuvieron que empatar para posteriormente, ya en extra innings, ganar a los Guanajuas. Cuadrangular de Juan Francisco en la 11ª entrada le dio a los Leones un espectacular triunfo de 5-3 sobre los Bravos para tomar la ventaja 2-0 en la serie de playoff. Los Reyes de Zarpazo vinieron de atrás con desventaja 3-0, empataron en la 9ª y en la 11ª. Consiguieron la victoria cuando Juan Francisco se vistió de héroe para conectar cuadrangular con Ronnie Mustelier en los senderos en un increíble walk-off ante cerca de 10,000 aficionados. Después de un cerrado inicio, fue hasta la 4ª entrada que los Bravos inauguraron la pizarra para irse adelante en los spikes de un Junior Lake que se fue hasta el Pentágono impulsado por imparable de Nico Vázquez. Así entró la de la quiniela. No conformes con eso, los visitantes incrementaron su ventaja haciendo 2 carreras en el 6º episodio, al venir imparable productor de Dan Johnson y elevado de sacrificio de Nico Vázquez, que le permitieron timbrar a Gilberto Mejía y Junior Lake. Leones no quisieron quedarse atrás y respondieron en la fatídica 7ª entrada para hacer una carrera y acercarse 3-1 gracias a Diego Madero, que se envasó en pasaporte y se las ingenió para llegar a tierra prometida, aprovechando un batazo dentro del cuadro de Juan Francisco. Ya en la 9ª, los Reyes de la Selva hicieron explotar la cueva al dar el zarpazo para empatar la pizarra a 3. Leo Heras se puso a bordo con sencillo y enseguida anotó con imparable bien colocado de Ronald Mustelier. Siguió el dominicano Juan Francisco para producir la de la igualada y enviar el encuentro a extra innings, dando profundo batazo al central que le permitió timbrar en pisa y corre a Diego Madero. Guillermo Moscoso lanzó de gran manera durante 7 entradas donde solo aceptó una carrera, al igual que el abridor melenudo James Russell, quien tuvo